¿Qué pasaría si les dijera que las personas más poderosas del planeta no son personas? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las teorías de conspiración más raras, pero sorprendentemente persistentes. La idea de que una élite de reptiles, sí, reptiles, nos gobierna en secreto. Y para que se hagan una idea de qué estamos hablando, empecemos con un dato que, la verdad, a mí me dejó pensando. Una encuesta de 2013 reveló que un 4% de los votantes en Estados Unidos cree en esto. A ver, puede que no suena mucho, pero eso se traduce en millones de personas. Lo que nos demuestra que, por más loca que parezca, esta teoría tiene un peso real que vale la pena intentar entender. Bueno, vamos por partes. Lo primero es entender la idea central, el corazón de toda esta historia tan increíble. Y aquí está, en palabras de quien la popularizó, el excomentarista deportivo David Icke. La idea es, básicamente, que las élites mundiales, piensen en la realeza, presidentes, líderes de todo tipo, son en realidad reptiles alienígenas que pueden cambiar de forma para parecer humanos. Esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿De dónde sale algo así? ¿Cómo se le ocurre a alguien una historia tan detallada? Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar un poco en el tiempo, y se van a sorprender de que sus raíces son más literarias de lo que uno pensaría. Ahora sí, vamos a ver la genealogía de esta conspiración. Porque no, esto no apareció de la nada en un foro de internet. Tiene una historia fascinante, que se ha ido cocinando por más de un siglo, mezclando misticismo, literatura de fantasía y, claro, una buena dosis de paranoia. Fíjense en esta evolución porque es clave. La idea no nace como una conspiración. Empieza en el siglo XIX, en el misticismo, con los hombres dragón de Blavatsky. Luego, en 1929, salta a la ficción popular, a los cuentos de Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro, con sus hombres serpiente. Ya para los años 40, un ocultista llamado Maurice Doreal agarra esa ficción y la empieza a presentar como si fuera una verdad oculta. Y finalmente, llega David Icke en 1999, junta todas estas piezas del rompecabezas y crea la gran historia que conocemos hoy. O sea, el viaje es clarísimo, del misticismo a la ficción y de la ficción a la conspiración. Muy bien, ahora vamos a la parte más interesante, la supuesta evidencia. Porque claro, toda teoría de conspiración necesita sus pruebas. Vamos a revisar las más famosas, empezando por unas piezas de museo que tienen miles de años. Aquí las tienen. Estas son las famosas figurillas de Ubaid, de hace 7000 años, encontradas en Mesopotamia. Para quienes creen en la teoría, la cosa está clara. Esas cabezas alargadas, esos ojos rasgados, no pueden ser humanos. Dicen que son la prueba física de que seres reptilianos ya andaban por la Tierra en la antigüedad. Pero aquí es donde vemos dos maneras totalmente distintas de interpretar lo mismo. Por un lado, la teoría de la conspiración ve un cráneo alienígena y ojos de reptil. Por otro lado, la explicación arqueológica documentada nos habla de prácticas culturales bien conocidas, como la deformación craneal artificial, que en muchas culturas era un símbolo de estatus, o nos dice que los ojos y las marcas en la piel son simplemente estilos artísticos de la época o representaciones de rituales. Son dos mundos chocando sobre la misma pieza de arcilla. Y bueno, la búsqueda de pruebas dio un salto de miles de años. Pasamos de analizar barro antiguo a pausar videos de YouTube y TikTok en busca de un fotograma sospechoso. Pero antes de meternos en los videos, hay que entender un concepto fundamental. Se llama pareidolia. Y es básicamente esa manía que tiene nuestro cerebro de encontrar patrones que ya conoce en cualquier lado. Es por eso que vemos caras en las nubes, en las manchas de la pared, o, en este caso, ojos de reptil en imágenes de mala calidad. Entonces, ¿cómo funciona el truco? Es casi una receta. Primero, se necesita un video de mala calidad. Segundo, la compresión digital, que es lo que hacen las plataformas para que los videos no pesen tanto, crea pequeñas distorsiones, sobre todo en movimientos rápidos como un parpadeo. Y tercero, ahí entra la pareidolia. Nuestro cerebro, que está programado para reconocer caras y ojos, ve ese fallo técnico y, ¡listo!, lo interpreta como una transformación monstruosa. Bien, ya vimos los artefactos y los videos. Ahora dejemos todo eso de lado y vayamos a la ciencia pura y dura. ¿Sería biológicamente posible que existiera una criatura así? Esta tabla lo resume bastante bien. A ver, el problema de fondo es biológico. Los reptiles son de sangre fría, o sea, ectotermos. Dependen del sol para calentarse.
Nosotros los humanos somos de sangre caliente, endotermos, generamos nuestro propio calor, y ese motor interno que tenemos es lo que nos permite mantener un cerebro tan grande y activo. La fisiología de un reptil simplemente no tiene la energía para sostener una inteligencia como la humana, o se sobrecalentaría o literalmente se quedaría sin batería. A veces, los defensores de la teoría sacan a relucir algo llamado el dinosauroide. Esto fue un experimento mental de un paleontólogo, Dale Russell, que se preguntó, ¿y si un dinosaurio hubiera evolucionado hasta ser inteligente? El resultado fue esta figura, que ha sido totalmente sacada de contexto. Para la comunidad científica, esto no es más que un juego, una especulación divertida, no una predicción biológica real. Entonces, si la evidencia física es tan discutible y la científica prácticamente nula, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué estas teorías tienen tanto éxito? La respuesta, parece, está en nuestra propia psicología. Los investigadores del tema suelen apuntar a 3 necesidades psicológicas básicas. La primera, la necesidad de certeza. Es mucho más fácil culpar a un grupo de lagartos alienígenas que tratar de entender las complejidades de la economía global. La segunda, la necesidad de control. Pensar que hay un plan malvado detrás de todo puede ser, irónicamente, más tranquilizador que aceptar que el mundo es caótico y aleatorio. Y la tercera, la necesidad de sentirse especial, de creer que se tiene acceso a un conocimiento secreto que la mayoría ignora. Y esto no es solo abstracto, ¿eh? Esta cita de la antropóloga Andrea Murillo lo aterriza en una realidad social muy concreta. Ella explica cómo la palabra ellos se convierte en una especie de cajón desastre para todas nuestras ansiedades sobre fuerzas que no vemos, pero que controlan nuestras vidas. El mercado, el gobierno, la globalización. La figura del reptiliano entonces le pone una cara monstruosa y tangible a ese ellos que nos da tanto miedo. Y aquí viene lo importante, estas ideas no se quedan flotando en Internet, salen de la pantalla y tienen consecuencias muy reales en la política, la sociedad y la vida de las personas. Hoy en día vemos cómo la teoría se convierte en un negocio. Hay gente que vende productos y hasta retiros espirituales basados en esto. También la vemos colarse en la política, a veces como un chiste, pero otras veces como una creencia seria de un funcionario público. Y quizás lo más preocupante es cómo se fusiona con otras teorías, como QAnon. De repente, los reptilianos ya no solo controlan los bancos, sino que se mezclan en narrativas mucho más oscuras y peligrosas sobre rituales y sacrificios. Y con esto llegamos a un punto muy delicado y muy serio. Muchos académicos y analistas señalan las enormes similitudes que hay entre la narrativa reptiliana y viejos discursos de odio, específicamente los antisemitas. La idea de una élite secreta que controla el mundo, que pertenece a un linaje de sangre distinto y que daña a los niños, es un eco casi perfecto de las calumnias históricas usadas para perseguir al pueblo judío. Es como si la misma estructura de odio se reciclara, simplemente cambiando el villano. Y así cerramos. Si existen o no humanoides reptilianos puede ser una pregunta para la ciencia ficción, pero el hecho de que su historia siga tan viva nos obliga a hacernos una pregunta mucho más profunda. Quizás, al final, la creencia en estos monstruos externos nos dice mucho más sobre nuestros propios miedos internos, el miedo al poder que no comprendemos, a un futuro que se siente incierto y, sobre todo, a aquellos que decidimos ver como otros.